informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. El presidente Donald Trump ha recibido por primera vez al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en la Casa Blanca. A esta hora ambos líderes participan en un almuerzo de trabajo y en los próximos minutos van a ofrecer declaraciones a la prensa. Ambos mandatarios abordan temas de cooperación económica e inversión, pero también está previsto que hablen sobre la crisis en Venezuela. NTN 24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento se encuentra el presidente brasileño reunido con el mandatario estadounidense Donald Trump, donde Bolsonaro espera convertirse en el principal aliado sudamericano del mandatario estadounidense. Esto a pesar de que el domingo se reunió Bolsonaro con Steve Bannon, un ex asesor de la Casa Blanca, y algo que a la administración de Donald Trump, por supuesto, no le encantó. Sin embargo, ambos ejecutivos han logrado llegar a algunos acuerdos. Entre estos, Estados Unidos podría comenzar a utilizar la base de lanzamiento en territorio brasileño para enviar satélites al espacio, algo que le podría ayudar a ganar al menos $10.000 millones a Brasil si esto es aprobado por el Congreso brasileño. Por otro lado, Brasil también va a levantar los requisitos necesarios para que ciudadanos estadounidenses puedan viajar a Brasil sin una visa. Bueno, estamos viendo esa opción muy fuerte y vamos a solicitarlo. Creo que tenemos una relación ahora mismo con Brasil, nunca ha sido mejor. Hubo alguna hostilidad con otros presidentes, pero bueno, ahora mismo vamos a buscar esa opción de ingresar a Brasil a la OTAN y tener su membresía. Pero creo que tenemos una gran alianza con Brasil, mejor ahora que nunca. Bueno, no quiero decir exactamente lo que va a pasar en Venezuela, pero vamos a estar hablando acerca de esto de diferentes cosas. Todas las opciones están sobre la mesa. Es una vergüenza lo que está pasando en Venezuela, porque la muerte, la destrucción, el hambre. Es difícil de creerlo que uno de los países más ricos ahora sea uno de los más pobres en la región. Y vamos a estar hablando de eso, por supuesto. Ambos países buscan incrementar la inversión estadounidense en Brasil y también un alivio a la crisis migratoria, humanitaria y económica por la que atraviesa actualmente Venezuela, aunque Bolsonaro ha reiterado que no está dispuesto a acción militar, a diferencia de su homólogo estadounidense. Esa es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y antes de reunirse con Donald Trump, Jair Bolsonaro aprovechó su visita a los Estados Unidos para mantener un encuentro con el secretario general de la OEA. Esta fotografía que vamos a ver en pantalla fue compartida en la cuenta de Twitter por Luis Almagro. En esta imagen, ahí se lo ve a Jair Bolsonaro, la delegación que acompaña además al presidente de Brasil, junto al secretario general de la OEA. Durante el encuentro han hablado sobre el fortalecimiento de cooperación entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Brasil. Compartimos con el presidente Jair Bolsonaro y el canciller Ernesto Araujo sobre fortalecimiento de cooperación entre Brasil y OEA en democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad. El gobierno de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones contra el madurismo. El Departamento del Tesoro tomó la medida en contra de la Compañía General de Minería de Venezuela, Minerven, a la cual se le acusa de hacer operaciones de oro ilícitas que han ayudado a mantener en el poder el régimen de Nicolás Maduro. La medida también aplica para el presidente de la compañía, Adrián Antonio Perdomo. Según el Departamento del Tesoro, la minería ilegal que promueve Maduro es manejada por militares, lo que le garantiza el control sobre las filas castrenses y su lealtad. Entre tanto, Rusia y Estados Unidos se han sentado a hablar sobre la crisis en Venezuela. El representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, ha asegurado desde Roma que este primer acercamiento fue positivo, pero que aún no hay ningún acuerdo. El funcionario también agregó que se mantienen las diferencias entre las partes sobre la legitimidad de Maduro, pero que se reconoció la gravedad de la crisis en el país suramericano. Funcionarios designados por el gobierno interino de Juan Guaidó en Nueva York recuperaron hoy la sede del consulado venezolano en la Gran Manzana. Al igual que la agregaduría militar en Washington, este lugar, como lo vemos en pantalla, está en muy mal estado. Es visible la falta de mantenimiento durante mucho tiempo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón, quien nos tiene un reporte de este recorrido que ha hecho NTN 24 a las instalaciones. Alejandro.
Hola Ruth, Carlos, NTN 24 transmite para ustedes en directo estas imágenes desde el interior de la sede consular de Venezuela en la ciudad de Nueva York. Acompáñenme para que ustedes sean también testigos de primera mano la condición en la cual ha sido recuperada esta sede consular por parte del gobierno de transición de Venezuela. A primera vista, hablar de que este es un lugar que ha sido abandonado, dejado a su suerte y completamente deteriorado, no es realmente descabellado. Entrando en una habitación, vean ustedes cómo están allí tirados en el suelo elementos como afiches, obras de arte, completamente desordenado, todo deteriorado, lleno de polvo. Es verdaderamente lamentable la condición en la que se encuentran esos objetos que están allí completamente abandonados. Por este lado, propaganda de Hugo Chávez, incluso en español y en inglés. Cajas arrinconadas, de nuevo llenas de polvo, en mal estado. Incluso, es una lástima que la televisión no pueda transmitir olores, pero hay humedad en el ambiente. Se percibe realmente una prácticamente descomposición de todos estos elementos. Ahora, si ustedes continúan viendo, fíjense nada más en la condición del suelo. Estas alfombras están prácticamente derruidas, estas tablas abandonadas que están bloqueando algunos hoyos que hay en el suelo. Este estado de oxidación prácticamente de esa alfombra pues les deja ver a ustedes cuál es esta condición tan mala en la que ha sido recuperada esta instalación. Y por supuesto, aquí más adelante en esta esquina, deterioro con tal, escombros, óxido, falta de mantenimiento, realmente unas condiciones sumamente pobres y lamentables en las que ha sido encontrada esta edificación. De nuevo, la sede consular de Venezuela en la ciudad de Nueva York, con sus techos completamente destrozados, visibles, todos esos paneles a medio poner y, sin duda alguna, en evidencia queda la mala condición, sobre todo la falta de mantenimiento de esta instalación. Antes de haber hecho este contacto con ustedes, tuvimos la oportunidad de hablar directamente con Gustavo Marcano, el ministro consejero de la Embajada del Gobierno de Transición de Venezuela en los Estados Unidos, a quien le hicimos una pregunta directa sobre un tema que ha generado controversia a propósito de la recuperación de este espacio en la ciudad de Nueva York, que para muchos resultó sorpresivo. Le preguntamos al ministro consejero el procedimiento, la forma como se tomó, las circunstancias alrededor de la misma y sobre todo si está apegado o no a las normativas internacionales, y esta es la respuesta. Ok, hemos iniciado la recuperación de los activos de la República, activos que pertenecen a todos los venezolanos. Este espacio, el Consulado de Nueva York, además es un espacio emblemático porque fue un espacio que el régimen de Nicolás Maduro pretendió vender, inclusive hasta este mismo año, cuando estuvo de visita ante la misión de las Naciones Unidas. Allí se pretendió vender este activo. La misión diplomática de Venezuela, liderada por el embajador Carlos Vecchio, logró que se protegiera este activo y el día de ayer hemos cumplido con todos los procedimientos legales correspondientes para la ocupación del mismo. Queremos destacar además que esto ha sido un procedimiento absolutamente apegado a las leyes tanto venezolanas como a la ley que rige internacional todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y por supuesto que esto es bueno destacarlo porque ayer se iniciaron la recuperación de tres, de parte de los activos de la República. Se ha logrado también proteger Citgo. La semana pasada estuvimos acompañando al embajador Vecchio allá. En fin, es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos. En el recorrido que NTN 24 ha hecho de la sede consular venezolana en Manhattan, hemos podido constatar la presencia de algunos elementos personales de las personas que se encontraban aquí por última vez. Esos elementos todavía no han sido removidos, no han sido tocados. Hay una serie de todos estos objetos que deben ser primero analizados, revisados y manejados de acuerdo con los protocolos, y todo siempre apegado a la ley, de forma tal que se proceda siempre
con toda esta sede consular de la forma apropiada para que se pueda empezar, ojalá, de la manera más pronta posible, volver a prestar servicios a los venezolanos. La expectativa justamente de los encargados de este consulado es que se permita atender de nuevo a la población venezolana, pero por ahora se está adelantando todo este proceso de recuperación, siempre apegado a la ley, de forma tal que se pueda volver al público, abrir las puertas próximamente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Trabajadores de distintos sectores en Venezuela han marchado desde el centro de Caracas hasta la sede de la Asamblea Nacional. Los empleados piden la aprobación del proyecto de ley de garantías laborales. Colectivos maduristas han dispersado la manifestación minutos después de que esta llegara a la sede del Palacio Federal Legislativo. NTN 24, en el lugar de la noticia, en la sede del Parlamento, está Luis Alejandro Laya. Luis, buenas tardes. Sí, colegas parlamentarios. Hola, muy buenas tardes. Trabajadores públicos venezolanos marcharon hasta el Parlamento venezolano en la mañana de este martes. Ellos solicitan a la Asamblea Nacional una ley que los proteja ante posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro, toda vez que intentan participar en el cese de la usurpación. Ellos protestan, incluso durante esta manifestación fueron atacados por colectivos quienes se acercaron al Palacio Federal Legislativo para impedir su ingreso. Estos cuerpos paramilitares que pretenden silenciar nuestra voz a través de la violencia callejera. Hoy estamos acá en la Asamblea Nacional para entregar este proyecto, demostrando que nada va a detener la fuerza laboral en los cambios que el país necesita. Diputado Pizarro, hoy le entregamos acá un anteproyecto mediante el cual aspiramos que en el gobierno de transición se recupere la estabilidad laboral, una institución vulnerada y masacrada por el régimen de Nicolás Maduro, quien ha mantenido engañado a los trabajadores con una inamovilidad que es violada por el mismo patrón que es el Estado venezolano, que hoy lamentablemente él usurpa las funciones de presidente. Por su parte, el diputado Miguel Pizarro, quien recibió a esta comisión y recibió el documento de la solicitud que ellos realizan, aseguró que parte de las responsabilidades de la Asamblea Nacional no es solamente manifestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, sino también proteger a los trabajadores y a las personas que intentan cambiar esta situación que vive el país. Indicó que es responsabilidad de los diputados proteger a los trabajadores. Hoy nuevamente queda claramente evidenciado en nuestro país para qué se usa la usurpación del poder. Los mismos que han generado una emergencia humanitaria compleja, los mismos que han condenado a un país entero a un apagón y a no tener acceso al agua potable, hoy también usan grupos paramilitares irregulares para intentar evitar que la clase trabajadora se exprese y alce su voz. También durante la mañana de este martes se llevó a cabo una reunión privada entre el presidente encargado de Venezuela y también presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y rectores universitarios, toda vez que ellos vienen a exigir soluciones ante esta situación o esta amenaza de Nicolás Maduro, de quienes no se resteen con su gobierno no recibirán pagos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Ataque armado en un centro educativo en Perú. Un estudiante de 15 años ha disparado con un arma en el interior de un colegio, el Trilce, en Lima. El colegio Trilce. Las primeras informaciones han señalado que una persona ha muerto, otra ha resultado herida. El fallecido sería un compañero del autor de los disparos. En otros temas, un tercer joven acusado de presuntamente haber participado en la masacre registrada en una escuela en Brasil la semana pasada ya ha sido detenido. El adolescente de 17 años es señalado como uno de los autores intelectuales de este ataque que dejó 10 muertos y 11 heridos. Fue arrestado en su casa, va a permanecer recluido en un centro de menores mientras se realizan exámenes psicológicos y se avanza en las investigaciones. Previamente, el joven, quien no ha sido identificado, habría rendido declaración a la policía y negado su participación en la matanza. 2 meses después del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, General Francisco de Paula, Santander, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, le envió un contundente mensaje a Cuba. En entrevista con la directora de NTN 24 y Noticias RCN, Claudia Gurizati, el jefe de la diplomacia de Bogotá pidió al régimen que entregue a los cabecillas del ELN que permanecen en la isla luego de que estos hubiesen confesado su responsabilidad en este atroz ataque que cobró la vida de 22 personas. Los miembros del ELN que estaban o que están en Cuba, tras las conversaciones que se rompieron y que no se han podido reanudar por unas condiciones claras que se han puesto por parte del gobierno. ¿Cuba ya les ha dado respuesta? ¿Va a enviar a esos
jefes del ELN o se niega a hacerlo? Hasta ahora no hay una evolución positiva en lo que tiene que ver con ese reclamo que el presidente Duque le hace a Cuba. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con Cuba, pero naturalmente vamos a seguir insistiendo en que Cuba ponga en manos de las autoridades a autores confesos, porque confesaron colectivamente la responsabilidad del atroz atentado terrorista que tuvo lugar en Colombia recientemente. En segundo lugar, vamos a seguir insistiendo en que actúen de esa manera porque somos países comprometidos en la lucha contra el terrorismo, como miembros que somos de la Organización de Naciones Unidas, a quienes nos compete por virtud de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actuar conjuntamente contra el terrorismo. Es decir, tenemos que actuar conjuntamente contra el acto terrorista cometido por miembros del ELN, varios de los cuales están en territorio cubano, lo cual me lleva a pedirles nuevamente en forma respetuosa que pongan a esos criminales confesos en manos de las autoridades. Y siguen los problemas para la empresa Boeing. El gobierno de Argentina ha oficializado la prohibición para que los aviones tipo 737 MAX 8 y MAX 9 transiten por el espacio aéreo del país suramericano. A la fecha ya son más de 55 los países que han tomado esta decisión de dejar en tierra estas aeronaves como medida preventiva. La noticia se conoce al mismo tiempo que la compañía ha decidido suspender los pedidos de este modelo que tenían por entregar. Cristina Fernández se encuentra en Cuba. La exmandataria de Argentina está en la isla para acompañar a su hija Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico desde febrero. La también senadora había afirmado que Florencia sufre severos problemas de salud por la persecución judicial en su contra. El canciller cubano Bruno Rodríguez informó que durante su estancia en la isla, Fernández se ha reunido con el todavía líder del Partido Comunista, Raúl Castro. Violenta erupción del volcán Popocatépetl. Las autoridades de México informaron que en la noche del lunes el coloso expulsó lava y ceniza. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en color amarillo, en fase 2. Se prevé que durante este martes continúe la actividad en el volcán. En Nicaragua, la oposición señaló que la mesa de negociación con el régimen de Daniel Ortega no ha dado resultados. Según representantes de la Alianza Cívica, los acercamientos con el gobierno sandinista siguen estancados. La coalición opositora no dio pistas sobre si se levantará de la mesa o el proceso de diálogo va a seguir adelante. El futuro de las negociaciones quedó en entredicho luego de que este fin de semana la policía volviera a reprimir una manifestación opositora que exigía la liberación de los presos políticos. Condena enérgicamente la violenta represión ejercida el sábado 16 de marzo por parte del régimen Ortega Murillo en contra de ciudadanos y ciudadanas que de forma pacífica ejercían su derecho constitucional a manifestarse públicamente. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el diálogo nacional no ha producido los resultados que legítimamente espera la gran mayoría de nuestros conciudadanos. Su frustración es la nuestra. La entendemos y la compartimos plenamente. Hay emergencia en Texas por un incendio que avanza a esta hora en una planta petroquímica. Equipos de bomberos trabajan para intentar extinguir las llamas que cumplen ya más de 48 horas. Las autoridades mantienen el nivel de alerta en la ciudad de Deer Park, aunque aseguraron que pese a que las nubes de humo cubren toda la zona, la calidad del aire no ha sido afectada. Aseguran que han logrado contener el fuego en varios tanques y llamaron a la población a que mantenga la calma. Las causas de este incidente aún no han sido esclarecidas. El fuego se intensificó en la noche de este lunes debido a una pérdida temporal de la presión de agua y de los recursos entre las horas de las 4 y 10 de la noche. La pérdida de agua fue debida al mal funcionamiento de dos bombas que estaban proveyendo agua a los bomberos que están trabajando en la escena. La presión del agua y los recursos han sido restablecidos y los trabajadores
que están tratando de luchar contra esta emergencia siguen haciéndolo. Los trabajadores de emergencia continúan trabajando con espuma y con agua para controlar y contener el fuego. Recursos adicionales que incluyen un equipo especial, un tercer equipo especial de bomberos y sus equipos ha llegado a la escena. Y mientras el fuego mantiene en alerta a Texas, el agua causa estragos en el estado de Iowa. Las autoridades han declarado el estado de desastre tras las inundaciones sin precedentes que se registran en varias zonas. El centro de los Estados Unidos ahí se ha visto afectado por las fuertes lluvias, ocasionando el desbordamiento de varios ríos. Decenas de viviendas, autopistas, incluso una base del ejército han sufrido las consecuencias de esta emergencia. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos va a escuchar hoy los argumentos de una demanda sobre la redistribución de los negocios privados de Donald Trump y su cargo como presidente. Los jueces deberán decidir si hay conflicto de intereses entre sus negocios y los asuntos de la nación. Carolina Valladares, desde Washington, tiene el reporte. Carolina, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En concreto son los fiscales del estado de Maryland, también de Washington, quienes presentaron esta demanda ante la Corte de Apelaciones porque quieren saber si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quebrantó o no la Constitución, en concreto esta cláusula conocida como cláusula de retribuciones. Y en el centro de la polémica está este edificio que aquí ven detrás de nosotros, porque se trata de la Torre Trump en Washington, D.C., está a escasos 4 o 5 cuadras de la Casa Blanca. Y dicen quienes presentaron la demanda que el mandatario ha empleado este hotel de alguna forma para recibir retribuciones. A cambio, quienes pagan por estar en esta residencia esperan obtener algún tipo de beneficio político. Eso es lo que creen quienes presentaron la demanda. Pero habrá que ver qué deciden los jueces. Eso sí, la defensa del presidente lo que dice es que ya Donald Trump traspasó las riendas de este conglomerado a sus hijos y que él no ha recibido lo que es un pago directo de este conglomerado a sus cuentas bancarias. Bueno, desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump se le pidió que se alejara o que vendiera todos sus negocios privados para que no haya este problema, que lleguen diputados, presidentes, líderes de otros países para tratar de influir la política de la Casa Blanca a través de sus hoteles. Hoy día vamos a ver el primer caso que llega a la Corte de Apelaciones. Vamos a ver si les permite este caso avanzar y demostrar de que el presidente está en contra está en violación de la Constitución. Esto va a ser la primera vez en nuestra historia y las consecuencias se va a ver. Obviamente el Congreso tendría una opción de ver qué tipo de investigaciones puede seguir contra el presidente y posiblemente, como se dice, un impeachment, ver que el presidente ha violado a la Constitución y tiene que ver alguna consecuencia por eso. Será la Corte de Apelaciones quien decida si hay o no conflicto de intereses. Lo cierto es que son muchos los políticos, también mandatarios internacionales, que han visitado las resorts u hoteles del presidente Donald Trump. Por ejemplo, Shinzo Abe, primer ministro japonés, se ha reunido en numerosas ocasiones en Mar-a-Lago, que es la residencia de descanso del presidente Trump en la Florida. Y también, importante mencionar, un club privado cuya membresía aumentó en $100.000 al año después de que el presidente Trump asumiera el poder. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Y comienza a regir la medida que limita la visa de turistas a los cubanos que viajen desde la isla hacia los Estados Unidos. El Departamento de Estado decidió limitar el tiempo del visado, además de los días en los que pueden estar estos ciudadanos en la Unión Americana, según lo ha indicado esta oficina. Se trata de un asunto de reciprocidad. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta es otra de las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en materia migratoria hacia los cubanos que vienen frecuentemente a los Estados Unidos. Esta vez se limita el tiempo en que es otorgada la visa de turistas a ciudadanos cubanos
que vienen a territorio norteamericano. Anteriormente el visado se daba por 5 años, sin embargo, a partir de ahora este visado se dará tan solo por 3 meses, lo cual complica considerablemente la tramitología, ya que en Cuba en este momento no hay manera de sacar este visado y deben desplazarse hacia otros países para obtener esta visa de turista, que a partir de ahora durará mucho menos tiempo. Ya tienen la visa de 5 años, esa visa continúa vigente todavía. Pero cuando va a tener que renovar la visa, cuando va a solicitar una visa nueva, de aquí en adelante las visas de los cubanos son de una entrada. Que es lo mismo que hace Cuba con los americanos. Si tú eres ciudadana americana y tú quieres viajar a Cuba, la visa es de una entrada de 90 días máximo. Y cada vez que vas tienes que solicitar una visa nueva. Es lo mismo para los cubanos ahora. Tú eres cubano y quieres solicitar la visa de turismo para los Estados Unidos, tienes que ir al consulado americano. Ya en Cuba no hay consulado. Si tú tuvieras que viajar a un tercer país, sea Colombia, Nicaragua, Guyana, Ecuador, ir a la embajada americana y solicitar tu visa de una entrada por 90 días. Va a ser todo más difícil. ¿Cuál puede ser el resultado? Que todo aquel cubano que tiene ahora una visa vigente y estén viajando a los Estados Unidos se queden. El ajuste cubano sigue en vigor. Si tú eres cubano y entras a los Estados Unidos como turista, te mantienes aquí 1 año y 1 día, solicitas la residencia, te haces residente americano, puedes viajar y entrar todo lo que te dé la gana sin visa. La Cancillería cubana ha dicho que esta limitación a los visados de turistas que vienen a los Estados Unidos es totalmente injustificada y que terminará afectando a aquellas personas que tienen familiares en Cuba y que realizan viajes frecuentes por periodos cortos. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24.